4. El miércoles 25 de junio de 1919, después de informar debidamente a Carrington Harris, aunque sin comunicarle lo que esperábamos encontrar, mi tío y yo llevamos a la casa maldita 2 hamacas y un catre de campaña plegables junto con unos aparatos científicos de gran peso y complejidad. Colocamos todo en el sótano durante el día y tapamos las ventanas con papel con la intención de volver por la noche para nuestra primera guardia. Habíamos cerrado con llave la puerta del sótano que llevábamos al piso bajo, y dado que teníamos llave para la puerta que daba a la calle, estábamos dispuestos a dejar allí los costosos y delicados aparatos obtenidos en secreto y un elevado precio, tantos días como fuera necesario. Nuestro plan era permanecer despiertos hasta muy tarde y vigilar luego por turnos durante guardias de 2 horas. Yo me encargaría de la primera y mi compañero de la segunda, el que quedara libre de desconstruir el catre. Mi tío asumió la dirección de nuestras aventura y consiguió los instrumentos en los laboratorios de la Universidad de Brown y en la armería de Cranston Street, poniendo de manifiesto la gran vitalidad y resistencia de que disfrutaba a sus 81 años. Él y Hugh Whipple había vivido de acuerdo con las leyes higiénicas que había predicado como médico, y de no haber sido por lo que luego pareció, aún estaría entre nosotros, lleno de vigor. Solo 2 personas saben o sospechan lo que aconteció: Carrington, Harris y yo. Tuve que contárselo a Harris porque era el propietario de la casa y merecía saber lo que había salido de ella. Además, habíamos hablado con él antes de iniciar nuestras investigaciones, y al producirse la desaparición de mi tío, entendí que sabía comprender y ayudarme a dar unas explicaciones públicas vitales y necesarias. Palideció al oírme, pero aceptó ayudarme y decidió que ya no habría peligro en alquilar la casa. Decidí que no estábamos perturbados en aquella lluviosa noche de vigilancia. Sería fatal, a la verdad. Ninguno de los dos éramos, como he dicho, supersticiosos, pero el estudio científico y la reflexión nos habían enseñado que el conocido universo de 3 dimensiones abarca una mínima parte de la sustancia y energía del cosmos total. En aquel caso existían numerosas pruebas auténticas de la existencia de una excepcional maldad. Afirmar que creíamos realmente en vampiros o en hombres lobo no sería exacto. Más bien puede decirse que no estaríamos dispuestos a negar la posibilidad de ciertas alteraciones anormales y sin clasificar de la energía vital y la materia diluida existentes con poca frecuencia en el espacio tridimensional a causa de su más intensa relación con otras unidades espaciales, pero lo suficientemente próximas a la nuestra como para manifestar ocasionalmente en formas que por carecer una perspectiva apropiada escapan a nuestra comprensión. En resumen, creíamos mi tío y yo que una incontrovertible serie de factores indicaba la existencia de un influjo persistente en la casa maldita que se remontaba a uno u otro de los colonos franceses de hacía 2 siglos, y que seguía procediendo según insólitas y desconocidas leyes del movimiento atómico y electrónico. La historia de la familia Roulette parecía demostrar que sus miembros habían poseído una normal afinidad con círculos de entidades exteriores, de esferas oscuras que solo inspiraban repulsión y terror en las personas normales. Innegablemente esto no será una imposibilidad física o bioquímica en la luz de la ciencia moderna, que incluye la teoría de la relatividad y la acción intratómica. Es fácil imaginar un núcleo extraño de sustancias o energía, carente o no de una o de forma mantenido vivo por sus interacciones imperceptibles con materiales de fuerza vital o de tejidos corporales y fluidos de otros seres vivos más palpables, en los cuales penetra y con cuyos tejidos llega incluso a confundirse. Puede ser hostil de manera activa o obedecer sencillamente a impulsos ciegos de conservación. En cualquier caso, semejante monstruo ha de ser ineludiblemente en nuestro esquema vital una anomalía y un intruso, y su eliminación es deber primordial de todo hombre que no sea enemigo de la vida, la salud y la cordura del mundo. Lo que nos desconcertaba era nuestra completa ignorancia
randa de la apariencia bajo la cual podíamos encontrar aquello. Ninguna persona cuerda lo había visto y pocas lo habían sentido de manera concreta. Podía ser energía pura, una forma etérea y ajena al reino de las sustancias, o podría ser parcialmente material, una masa desconocida y ambigua de plasticidad, capaz de transfigurarse a voluntad en una nebulosa aproximación de un estado sólido líquido gaseoso o cualquier otro estado tenuemente carente de partículas. La mancha antropomórfica de moho salitre del suelo, la configuración o silueta del amarillento vapor y la curvatura de las raíces en algunas de las antiguas leyendas tenían a ratificar por lo menos una remota y recordada conexión con la forma humana, pero nadie podía saber con certeza hasta qué punto era perceptible o permanente aquella similitud. Disponíamos de dos armas para combatirlo, una válvula Crookes de rayos catódicos de considerable tamaño que especialmente equipada y alimentada por, por potentes acumuladores con pantallas y reflectores especiales por si la cosa era inmaterial y solo podía ser destruida con radiaciones de éter de gran intensidad y un par de lanzallamas militares de los que había sido utilizado en la guerra mundial, por si era parcialmente materia y susceptibles de destrucción mecánica, pues igual que las supersticiones labriegas de etcétera, estábamos resueltos de quemarle el corazón si había algún corazón que quemar. Todo este tiempo de agresión quedó instalado en el sótano, en lugares cuidadosamente dispuestos con relación al catre y a las sillas y a la zona delante de la chimenea. Por un momento titubeé haberla visto alguna vez dibujada con mayor firmeza, pero entonces recordé las leyendas. Nuestra guardia en el sótano comenzó a las 10 de la noche y discurrió sin que el transcurso de las horas aportara ninguna novedad. El débil resplandor que se filtraba hasta el sótano, procedente de las farolas de las calles azotadas por la lluvia y las tenues fosforescencia de los aborrecibles hongos, nos permitían ver la humedad de la puerta de la pared de piedra, de la que había desaparecido todo vestido del enjalbegado original, el suelo de tierra cubierto en parte de verdín y de repulsivos hongos, los restos podríamos los restos podridos de las que fueron mesas, banquetas y sillas y otros muebles no identificados, los gruesos maderos del piso superior y las grandes vigas del techo, la desvencijada puerta de tambores que conducía a cuartuchos y salas situadas bajo otros aposentos de la casa. La escala de piedra medio desmoronada con su deteriorado pasamanos de madera, la tosca chimenea de ladrillos ennegrecidos con lo que nos herrumbrosos trozos de hierro recordaban que allí hubo en otros tiempos trevedes, morillos, espectones, aguilones y otros adminículos del cocinero cuyos hombres han caído casi en el olvido, así que como la puerta del horno de ladrillo y la pesada e intrincada maquinaria destructiva que habíamos llevado. Como en mis anteriores exploraciones, habíamos dejado abierta la puerta que daba a la calle para tener una vía de escape práctica y directa en el caso de que tuviéramos que enfrentarnos con... Como en mis anteriores exploraciones, habíamos dejado Como en mis anteriores exploraciones, habíamos dejado abierta la puerta que daba a la calle para tener una vía de escape práctica y directa en el caso de que tuviéramos que enfrentarnos con manifestaciones imposibles de dominar. Pensábamos que nuestra larga presencia nocturna atraería a cualquier ente maligno que allí acechara y que, estando preocupados, podemos eliminarlo con alguno de los medios
con que contábamos. Después de haberlo reconocido y observado suficientemente, no teníamos la menor idea del tiempo que requería evocar y destruir la cosa. Sabíamos desde luego que la aventura era arriesgada, ya que no podíamos intuir la fuerza con que se manifestaría el fenómeno, pero pensábamos que el juego valía la pena y los iniciamos solos y sin vacilar. Intuyendo que buscar ayuda solo nos expondría al ridículo y tal vez condujera al fracaso de nuestros planes. Ese era nuestro estado de ánimo mientras charlábamos el, avanzada la noche, hasta que el aire soñoliento de mi tío me recordó que había llegado al monte de que llegado el momento de que fuera a descansar un par de horas. Algo semejante al miedo me paralizó el corazón cuando quedé allí sentado en la madrugada y sin compañía. Y digo sin compañía porque quien permanece junto a una persona dormida está verdaderamente solo, tal vez más solo de lo que puede imaginar. Mi tío respiraba pesadamente el rumor de la lluvia acompañado de sus aspiraciones húmedas por lo por húmeda, punteadas por otro sonido de agua que goteaba en el interior de la casa, porque esta era muy húmeda, aunque en tiempo seco y con aquella tormenta parecía un pantano. Me puse a mirar detenidamente la vieja mampostería de las paredes a la luz de los hongos y los débiles flégidos que se filtraban por las piernas. Es una ocasión cuando aquel ruido estaba a punto de perder, hacerme perder la paciencia. Abrí la puerta y miré arriba y abajo de la calle, animado mis ojos con unas conocidas y también el olfato con el aire puro y saludable, pero no sucedió nada que recompensara mi vigilancia y bostecé rápidamente la fatiga, mientras que la fatiga comenzaba a prevalecer sobre el alma, sobre el temor. Luego el oír a mi tío moverse, un sueño trabajó mi atención mitad, durante la última mitad de la primavera, hasta se habría movido muchas veces tranquilo, pero después, pero intranquilo, pero ahora estaba respirando con una normal irregularidad. Suspirando a veces quejosamente, lo enfoqué con mi linterna eléctrica y lo vi con la cara vuelta hacia atrás, por lo que me levanté y crucé hasta el otro lado del catre y lo enfoqué nuevamente para ver si parecía tener algún dolor. Vi algo que me perturbó de forma sorprendente, teniendo en cuenta su relativa insignificancia. Debió ser sencillamente la asociación de una circunstancia poco frecuente con la siniestra naturaleza del lugar en que nos encontrábamos y la índole de nuestra misión, ya que la situación en sí no tenía nada de espantoso ni de anormal, simplemente la expresión del rostro de mi tío, perturbado por los sueños extraños que nuestra situación provocaba. Presión habitual era siempre principal fuese esa variedad. Mi tío, mientras jadeaba y se movía con creciente inquietud y con ojos que habían empezado a abrir, no parecía uno sino muchos hombres, y dada la curiosa sensación de extrañamiento de sí mismo, de repente comenzó a murmurar y no me gustó el aspecto de boca y de sus dientes mientras hablaba. Al principio no pude entender las palabras que decía, pero luego me asombró, fue muy grande cuando reconocí en ellas algo que me dejó estupefacto, hasta que recordé la gran cultura de mi tío y las interminables lecciones
Pero luego mi asombro fue muy grande cuando reconocí en ellas que me dejó estupefacto hasta que recordé la gran cultura de mi tío y las interminables traducciones que había hecho de artículos de antropología y temas de la antigüedad para la Revue des Deux Mondes, pues el respetable doctor y las pocas frases que pude captar parecían ser relacionadas con los más oscuros mitos que habían adaptado de la famosa revista de París. De repente, la frente de mi tío se empapó de sudor y él se incomodó bruscamente y me dio. De repente la frente De repente la frente de mi tío se empapó de sudor y él se incorporó bruscamente medio despierto. Dejó de murmurar en francés para dar un grito en inglés y exclamó en tono angustiado: Mi aliento, mi aliento. Despertó por completo y recobrando su rostro la expresión normal como mi mano, y comenzó a relatarme un sueño cuyo espantoso significado solo puede discernir con asombro. Dijo que había pasado flotando desde una serie corriente de escenas soñadas a otra cuya rareza no podía relacionarse con nada que hubiera leído. Era de este mundo, pero, y sin embargo, ajena a él, una oscuración geométrica en la cual podían verse elementos de formas de cosas familiares. En las más anormales e inquietantes combinaciones se advertía una sugerencia de imágenes extrañamente ordenadas y supuestas unas a otras, una perspectiva en la que lo esencial del tiempo y también del espacio parecía disuelto y mezclado de la manera más ilógica. Esta caleidoscópica vorágine de imágenes fantasmales había instantáneas, ocasionales, si puede emplearse a esta palabra, de singular claridad, pero de inexplicable heterogeneidad. En un momento mi tío creyó yacer en una fosa red abierta, mientras una multitud de rostros con alborotados rizos y sombreros tricornios lo observaban ceñudos desde lo alto. En otro momento que pareció estar dentro de una casa aparentemente antigua cuyos habitantes y detalles cambiaban continuamente y no podía recordar muebles, ni siquiera la habitación, y dado que se- y dado que puertas y ventanas cambiaban de forma, poseían la misma versatilidad que los demás objetos. Lo más raro, y mi tío se refirió a ello en el tono de quien no esperaba que le crean, era que muchos de los extraños rostros que había entrevisto en sueños tenían indudablemente los rasgos de la familia Harris, y todo el tiempo tuvo la sensación personal de ahogo, como si algo de la naturaleza penetrante se hubiera esparcido en todo su cuerpo y estuviese de trata de apoderarse de sus funciones vitales. Me estremecí al pensar en los procesos vitales y desgastados por 81 años de trabajo continuo, luchando contra fuerzas desconocidas de las que un organismo más joven y robusto huirían con temor. Pero al cabo de un momento me dije que los sueños solo son sueños y que ellos inquietantes visiones no eran en lo sumo más que la relación de mi tío, la investigación y esperanza que había llenado nuestras mentes con supresión de cualquier otra idea. La conversación contribuyó también en disipar mi sensación de rareza y no tardé en redirme a los bostezos, por lo cual aproveché mi turno para dormir. Mi tío parecía ahora muy despierto y se entusiasmó que le hubiera llegado el turno de vigilar, aunque la pesadilla lo había despertado mucho antes de las 2 horas. Se descansó que le correspondía. Pronto me dormí e inmediatamente le correspondí. Me vi acosado por sueños de la más inquietante naturaleza. En mis viejos experimentos
experimenté una soledad cósmica y abismal, que la hostilidad me asediaba desde todos los rincones de alguna prisión en la que me encontraba encerrado. Me pareció estar atado y amordazado, atormentado por los resonantes gritos de multitudes lejanas, sedientas de mi sangre. Se me presentó el rostro de mi tío con expresión menos placentera que que tenía cuando lo veía despierto, y recuerde mis inútiles intentos de gritar. No fue un reposo agradable, y por un instante no lamenté el alarido que atravesó la barrera del sueño y que me dejó en una penetrante y sorprendida vigilia en la que cada objeto que tenía a la vista se destacaba con una nitidez y realidad superiores a lo normal.